10 de la mañana con 42 minutos en todo el país. Vamos a darle la bienvenida a nuestros primeros invitados vía Zoom. Hablamos de Pablo Cayota y de María Dibarbure del Instituto de Educación de la Universidad CLAE. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Muy bien, muchas gracias. Buen día, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, queríamos que nos contaran sobre esta propuesta de posgrado y doctorado en educación. Bueno, el Instituto de Educación de la Universidad CLAE tiene una vocación muy pronunciada. Venimos de cumplir 20 años de formación en el campo universitario para los docentes, profesores y maestros. Maldonado conoce bien la historia de la Universidad CLAE porque hace 18 años no solamente hablamos de descentralización, sino que hicimos descentralización, llevando la primera carrera de medicina privada del Uruguay a Maldonado y generando una sede junto con luego la carrera de Derecho. Es decir, que esa vocación de la Universidad CLAE de servicio público y de trabajar en el interior es una vocación probada y estamos muy contentos de que después de 20 años en la Universidad CLAE y el Instituto de Educación de la Universidad CLAE tiene eh, el privilegio de decir que fuimos la primera institución universitaria en reconocer al título docente de profesor y de maestro como un título de grado para poder realizar posgrados. Después vinieron otras instituciones que lo fueron, por suerte, también reconociendo, pero recordamos que fue una batalla que dio el CLAE para darle ese carácter tan importante, tan esencial, que es que la formación docente tenga ese rango de formación universitaria. Y eso es muy importante porque dignifica la profesión docente y permite que a través de la formación de posgrado podamos mejorar permanentemente la calidad de nuestro trabajo profesional. Y creo que somos una institución comprometida con la mejora social desde que el CLAE fue fundado, que está comprometido con la descentralización, con el trabajo con todo el interior. Tenemos muchísimos docentes que han accedido a la formación de posgrado gracias a este modelo de trabajo que tiene el Instituto de Educación para atender a los profesores de todo el país. Y además generando programas y facilidades de accesibilidad, tanto de manera individual a cada profesional docente, como también a instituciones, centros educativos que quieran generar formaciones colectivas de uno o de más docentes de su equipo. Porque los posgrados de la Universidad CLAE, siendo todos reconocidos por el MEC y avalados por la trayectoria de 20 años, son, sin embargo, accesibles a lo que es el salario docente en este país, porque si no, no tendría sentido el trabajo que hacemos, porque esto se hace para mejorar la profesionalidad y estar cerca del cuerpo docente nacional. Ese es el marco del Instituto de Educación, y creo que los distintos posgrados, maestrías y doctorados, María ahora va a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Dibarbure. Bueno, encantada de estar acá y poder estar hablando de algo que nos ha movido durante 20 años con sus debilidades y con sus fortalezas. Actualmente el instituto cuenta con un doctorado, el primer doctorado en enseñanza que hay en la región, autorizado por el MEC. Ya está la primer corte y próximamente vendrá el llamado a formar parte de la segunda. Tanto las especialidades, que a esta altura tenemos 7 especialidades y maestrías y 7 diplomas, mantienen algunos aspectos que son comunes y transversales a todos ellos. Lo primero es que el cuerpo docente de cada una de las ofertas
son docentes que están en el territorio, lo cual eso hace que puedan tener una mirada y colaborar con el análisis de lo que está ocurriendo en cada momento histórico concreto. Lo fue en la pandemia, fue salir de la pandemia, siempre con una perspectiva particular y transversal también, que es tratar de articular la teoría con la práctica. En general, la academia durante mucho tiempo hizo ofertas de posgrados y de maestrías en los cuales se ahondaba en autores, en teoría y en leer, lo cual es importante porque la investigación va dando cuenta de que hay cuestiones que van modificándose, pero quedaba a cargo del estudiante la posibilidad de articular eso que tenía que estudiar con la realidad que el estudiante estaba viviendo día a día en su cotidianidad de aula. Bueno, las ofertas del CLAE lo que tratan es de mediar y establecer un puente entre esa revisión de viejos y nuevos paradigmas y marcos teóricos con trabajos concretos de intervención en el territorio. Quizás porque los docentes que trabajan en las distintas ofertas también son docentes de territorio. Entonces eso es importante porque la acreditación de alguna manera se da a través de trabajos donde los docentes hacen pequeñas intervenciones en sus ámbitos de todos los días. Las ofertas en general, como decía, mantienen un hilo conductor en relación al compromiso, a la mirada crítica de la realidad, al acercamiento de nuevos marcos que nos permiten hacer el análisis de lo que pasa hoy, y se diferencian básicamente en dos elementos. Uno, en el objeto de estudio, y entonces podemos estar pensando en qué es lo que pasa con cómo enseñar en nivel inicial, cómo enseñar a nivel de qué es lo que ocurre con la educación primaria, qué pasa con la educación media. Podemos pensar en qué ocurre con las con las tecnologías en el aula. Podemos mirarlo desde la perspectiva de quien lidera un centro educativo. Especificidades como por ejemplo la enseñanza de la matemática, que ha sido de alguna manera fue, es y seguirá siendo un tema permanente en el caso de la agenda. La mirada de las políticas educativas y la gestión de esas políticas. O sea, tenemos ofertas que cambian en el objeto de estudio, pero de alguna manera esas ofertas están ligadas a posibles destinatarios. Hablamos de maestros, de profesores, de docentes que aspiran a estar en formación docente o ser docentes universitarios, o personas que aspiran a estar en lugares de planos de decisión en los que puedan elaborarse políticas que mejoren la educación de este país. Creo que el CLAE ha trabajado de manera aunada con las dificultades que puede eso suponer, porque todos los docentes que trabajan en el CLAE están trabajando en otros lados para completar su carga horaria. El hecho de mantener principios y valores, que son los principios y valores del CLAE, especialmente del humanismo, y tratando, como dijo Pablo, de que las ofertas sean accesibles no a una élite, sino al docente que está en el llano, el docente que es el que está entrando a las escuelas, el docente que está entrando a los liceos, el docente que está enfrentando la realidad educativa de todos los días. Por eso las ofertas tienen un particular cuidado en lo que significa las economías de ese docente, pero además el particular cuidado de que ese docente que ingresa egrese. En el CLAE hay un porcentaje muy alto de egresos, y eso es porque hay una filosofía de acompañamiento y porque los trabajos que se solicitan para acreditar no pasa por repetir lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, sino cómo hago para que lo que dijo fulano o mengano, que serían las teorías o las ideas a las cuales nosotros nos acercamos, puedan verse reflejadas en acciones concretas en el territorio en el que no. Creo que quizás una de las cuestiones que identifica el Instituto de Educación del CLAE es esa mixtura entre lo académico y lo profesionalizante, teniendo en cuenta que la rigurosidad académica no se pierde, y esto es posible de ser demostrado en tanto todas las ofertas han sido autorizadas por el MEC.
Usted hablaba de especificidades y yo les quería preguntar a los dos, porque veíamos allí dentro de lo que significa ese gran abanico del Instituto de Educación, la educación integral de la sexualidad. Me pareció primero muy importante que hablen de una educación integral, eso me parece clave. Y lo otro también, un tema delicado, polémico, que debe manejarse con muchísima responsabilidad, con respeto, también dándole la derecha a la familia. ¿Cómo abordan esta temática que siempre es polémica? Bueno, este es un diploma que es una novedad para el 2024. Ya hay interesados en formar parte. Se trata de un equipo multidisciplinario, profesores de biología, docentes que hace mucho tiempo han trabajado. La necesidad de la formación de ese diploma surge porque prácticamente casi ya no hay horas, no hay especificidad en la formación. Y en general los docentes de biología, que son los que toman las horas, necesitan esto que tú acabas de decir, que es una mirada que no sea específicamente ni solamente una mirada biológica, sino una mirada desde los derechos, una mirada desde la integridad y particularmente aspectos que hacen a cómo trabajar con las familias respetando las lógicas de las familias, ¿no? O sea, creo, este año ensayaremos en esta primera corte con un equipo docente que hace mucho tiempo viene trabajando en formación docente sobre estas temáticas. Importa saber además que cuando lanzamos la primera corte de cada una de las ofertas, lo hacemos con una mirada muy aguda en el seguimiento, no solamente de los estudiantes, sino de la propia oferta, porque nosotros hemos estado cambiando y modificando, mutando las ofertas en función de lo que vamos viendo que la realidad va necesitando. O sea que hemos sido críticos hasta de nuestras propias ofertas. Está bien, Sí, moldeando lo que es la demanda. Sí, Cayota, lo escuchamos. Exactamente. no, vinculado a esto, y ese concepto de integralidad de la propuesta, eh, si hay algo que caracteriza a quien trabaja hoy en educación, ocupando el lugar que ocupe, es tener que abordar la complejidad. Porque si es compleja la vida social, en estos tiempos, en esta época de cambios, de transformaciones, de impactos en la convivencia, eso se traslada inmediatamente al aula y de alguna manera el docente del siglo XXI no solamente tiene que trabajar en términos de enseñanza, sino que también trabaja en enseñanza con niños y adolescentes que viven una realidad determinada y como el instituto lo ha proclamado desde su origen, con el aporte de Vaquero, el experto argentino, nosotros estamos convencidos del concepto de educabilidad. Todos los niños y adolescentes pueden aprender, aún en escenarios complejos, y que la enseñanza, la propuesta educativa, es la que tiene que buscar los caminos para poder garantizar el derecho a la educación de todos y cada uno de los niños y adolescentes. Pero no podemos hacer que los docentes trabajen en este escenario de complejidad, que es un centro educativo, que es un aula, sin tener las herramientas, el apoyo, la formación, que obliga a ser muy buenos en ese trabajo. Y sin esa soledad que a veces tiene el aula de enfrentar problemas y de enfrentar dilemas, sin tener un grupo de referencia, sin tener un espacio académico y profesionalizante donde intercambiar y donde enriquecernos y compartir experiencias. Y eso es parte de la invitación que hace el Instituto de Educación. Vengan, compartamos espacios de reflexión, de compartir experiencias, con el aporte de destacados profesionales que van a orientar y van a acompañar ese proceso de construcción, de esa manera de ser docentes que es imprescindible en estos escenarios de complejidad. Así que por eso las propuestas del Instituto de Educación
son tan diversas, porque van desde la didáctica en la enseñanza básica, dirigida a maestros, didáctica en la enseñanza media, dirigida a profesores de media, didáctica de educación superior, dirigida a quienes quieren dedicarse a la formación de formadores, que abarca la política y gestión de la educación, que abarca el liderazgo pedagógico y organizacional, que abarca Las tecnologías. las tecnologías educativas en los tiempos del desafío de la inteligencia artificial. Los docentes tienen que repensar muchas de las cosas que trabajan porque la inteligencia artificial de pronto es desconocida para muchos de nosotros, pero no es desconocida para los estudiantes que la utilizan. Entonces, el docente tiene el desafío de cambiar las preguntas. Eso es parte de las reflexiones y las discusiones que tenemos que hacer. Bueno, después hay una serie de diplomas vinculadas a la ludopedagogía y a estas propuestas que recién mencionaban. Por eso las propuestas de formación son tan diversas, porque es necesaria esta diversidad para enfrentar la complejidad de las aulas de estos tiempos. Yo lo escuchaba recién y qué desafío, discúlpeme, Dibarbure, me Sí, quedé no. pensando en cuando hablan de los docentes del siglo XXI, qué desafío pensar en un docente en un siglo que recién lleva 24 años, recién pasó un cuarto de siglo y todo lo que se viene que está lleno de misterios, lleno de desafíos y además con una velocidad totalmente distinta a lo que era la docencia en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, como universidad, como instituto de educación, ustedes lo han explicado pormenorizadamente, pero está lleno de desafíos el hecho en sí de pensar en docentes para este siglo XXI, con el mundo desafiante, cambiante y todavía en gran parte incierto de lo que va a pasar de aquí a poco, ¿no? Sí, yo creo que hay un elemento que no es menor, relativamente reciente, que fue la pandemia, que si hay algo que nos dejó como enseñanza es el papel que juegan los docentes en la formación de nuestros niños y jóvenes. Y yo creo que de alguna manera eso hackeó y movilizó a las ofertas y a los docentes que trabajamos en el CLAE en el sentido de poder empoderar la función docente. Por eso para nosotros el término enseñanza desde todas las dimensiones ha sido revalorizado al punto de formularnos un diploma en enseñanza que atraviesa, como decía Pablo, todos los niveles educativos. Y lo segundo que quisiera marcar es que en el CLAE tenemos un lema que es el que de alguna manera nos genera como un timón para poder seguir trabajando y leyendo la realidad, que es lo que el CLAE nos ha enseñado a hacer, leyendo la realidad para ver de qué manera podemos contribuir a generar pensamientos que nos den elementos para poder intervenir en ella. Es el hecho de que no basta con formar parte de una comunidad educativa como son los docentes en términos generales en sus distintos lugares de trabajo. Se necesita ser parte, o sea, asumir que somos parte del problema, asumir que también somos parte de las posibles soluciones. Las soluciones no van a venir de afuera, con reglamentos, con nuevas propuestas, si los docentes no están comprometidos y conscientes de que son parte de la solución de la cuestión. Y después, algo nada menor, que es ayudarlos a tomar parte, a que logren tener los elementos profesionales necesarios para la toma de decisiones sobre esto sí y esto no. Entonces, creo que, como tú dices, hay un desafío muy grande en el ser docente, pero es una profesión que nos enorgullece, que no siempre la sociedad la valora como la debe de valorar y que tiene en sus manos el futuro de la educación de los niños y de los jóvenes. Y si uno lo dice así, se le pone la piel de gallina. Yo estoy a minutos de ser abuela nuevamente y pienso que el trabajo que uno hace lo está haciendo por esos niños y jóvenes, los más cercanos y los de los otros. Claro. Qué desafío para esos nietos, María, qué desafío para los padres, para usted como abuela,
para los docentes, porque la verdad, uno mira para adelante y dice, ¿qué mundo se viene ahora nomás? No es que pensemos para el 2200, no, ahora nomás, ¿no? Realmente, y la educación, que es un anclaje fundamental para cualquier sociedad civilizada, me parece que creo que la palabra desafío le calza perfectamente bien a la educación, ¿no? Además hay una cosa, ¿no? A veces uno piensa que nos quedamos en algunas discusiones muy menores, cuando el tema es mucho más medular y esencial. La cuestión no pasa por si enseño esto o enseño esto otro, sino tener muy claro para qué, con qué y hacia qué futuro que no podemos definir. Claro. Pablo hablaba de lo que decía Baquero. Yo invito a que escuchen la conferencia que está subida en la página web de la plataforma, de la página web del CLAE, donde dice que es un futuro tan incierto que en realidad el desafío está multiplicado, porque enseñamos en función de un presente con muy poquitos vestigios respecto a lo que puede llegar a ser el futuro de esta gente. Sin duda. En ese sentido... Sí, tenemos que redondear ya. Para redondear, sí. Hay un filósofo muy conocido, Edgar Morin, que ya superó los 100 años, un sabio de este siglo y del siglo pasado, que próximamente la Universidad CLAE lo va a tener como parte de una cátedra UNESCO, que él dice algo que es muy significativo. Navegamos en océanos de incertidumbre con algunos archipiélagos de certezas. En la Universidad CLAE y en el Instituto de Educación los invitamos a ser parte de esa búsqueda de los archipiélagos de certezas para seguir navegando en estos océanos de incertidumbre. Porque hoy es muy difícil ser docente sin esta compañía, sin esta navegación conjunta en un marco de formación permanente. Así que la invitación queda hecha. Me encantó esa metáfora de navegar en océanos de incertidumbre con algunos archipiélagos de certezas. Me parece que es una definición absolutamente cabal de dónde estamos parados en este año 2024. María de Ibarbure, Pablo Cayota, un gusto conversar con ustedes, escucharlos, saber de que hay estas universidades, de que como el CLAE que genera este Instituto de Educación, bueno, ahí tenemos la fortaleza de la base de una sociedad hacia el futuro incierto, pero hacia el futuro al fin. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias a la audiencia, que esperemos que nuestras palabras hayan sido de utilidad para seguir pensando. Sin duda. Un gusto y muchas gracias, de verdad. Gracias, que les vaya muy bien y hasta pronto. Bueno, el tema educativo en lo personal me apasiona, me fascina, porque además creo que tenemos un desafío tan importante. Es tan clave la educación, la formación, la capacitación, como individuos, como personas, para ser gente cultivada, para vivir en una civilización, pero además prepararse para lo que se viene. Porque vos digas, bueno, nos preparamos para el futuro, y sí, bueno, pero el futuro, en otra época más o menos estaban las líneas tiradas, por más que no se pueda hacer futurología, pero hoy lo dicen a nivel laboral, a nivel académico, a nivel tecnológico, el futuro es tan incierto que hay que preparar a nuestros estudiantes para un futuro que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, ¿no? ¿Cuál va a ser la dinámica? Por eso el desafío se redobla. Vamos a ver cómo está actualizada la advertencia de INUMED, que se actualizaba a las 11 de la mañana, a ver si la podemos poner allí en pantallas. Recordamos que Maldonado estaba íntegramente en advertencia de color naranja. Esto es por tormentas fuertes y lluvias intensas. Bueno, ahí está actualizado. El polígono naranja se ha extendido, vean ustedes, que abarca más de la mitad del país. Y tiene una franja en el norte y en el este también de color amarillo. Bueno, esta es la advertencia que ahora se va a actualizar a las 12:30 del mediodía. Vamos a ver, antes de cerrar el programa, si podemos repasar cómo están esos datos meteorológicos. Tengan cuidado, por favor. Hacemos la pausa, 11:05, ya venimos.